Hola, ¿qué tal? El gusto de saludar a toda la gente que está en nuestra sintonía. Gracias por ahí marcar la perillita donde estamos nosotros. Queremos saludar hoy día a un invitado muy especial, don Hernán Pinto Miranda, antiguo alcalde de la Municipalidad de Valparaíso, actual candidato a alcalde de... Volver a la... ¿Ah? Encantado de saludarlo, tanto usted como quienes nos están viendo. Alcalde, el alcalde Castro, hace algunos días atrás, conversó con nosotros respecto a lo que es el puerto de Valparaíso, su relación con Placilla, cuáles son, cómo está en estos momentos y qué significa para más adelante. A ver, no conozco lo que él haya dicho, pero en términos concretos, los puertos hoy día se miden fundamentalmente por dos grandes elementos. Primero, los sitios y las condiciones de atraque, es decir, cuánta capacidad tiene el puerto para poder disponer de sitios a donde podamos traer buques a objeto de realizar las actividades correspondientes. Son importantes, obviamente, los sitios porque a mayor cantidad de sitios, obviamente tenemos una mayor capacidad de operación, ¿no? Y en ese contexto, Valparaíso es un puerto de rango medio. No es un puerto de los que tienen más cantidad de sitios, pero tampoco es un puerto con pocos sitios, porque hoy día la dimensión del puerto no la da necesariamente la cantidad de sitios de atraque que tiene, sino sustancialmente la cantidad de carga que es capaz de transferir. Y la transferencia de carga implica los dos conceptos, ¿no? Exportar e importar, o sea, cargas que salen desde el puerto y cargas que ingresan. Ahora, eso ya está marcando un segundo elemento, y el segundo elemento es decir, ¿no es cierto?, por cada uno de los sitios de atraque, nosotros tenemos que tener una determinada cantidad de espacio para que en definitiva las operaciones, que significa cargar o descargar un buque, se puedan llevar a cabo. Y esa relación entre sitio de atraque y área de operaciones es, si pudiera, a ver, lo digo de otra forma, la capacidad del puerto mismo se mide por el sitio de atraque y por la capacidad que tenemos de darle sitio de operaciones. La parte del sitio de operaciones es mucho más grande que lo que es el sitio mismo en esta casa. Y nosotros, en el caso particular de Valparaíso, disponemos de poco espacio para poder generarnos estos sitios. Entonces, lo que se ha tenido que hacer es buscar lugares que estén fuera del puerto, lugares que estén fuera de estos sitios que estamos inmediatamente contiguos al mar, digamos, donde están los buques, para poder generar allí todas las actividades que no son necesarias realizar en el borde. Por ejemplo, guardar o almacenar contenedores. Los contenedores, claro. Reparar contenedores, ¿verdad? Reparar o mantener sobre todo los contenedores frigorizados que esta cosa tienen. Y ahora, yo diría, en una experiencia un poco mayor todavía, desconsolidar la carga fuera, es decir, hacer todas las operaciones que significaba la revisión de la aduana, el control sanitario, todo lo que significaba la preparación para que la carga pudiera o salir o entrar, ahora no la hacemos en el borde, sino que la hacemos en un lugar expresamente establecido, que es el SEAL. ¿Cuál es la gracia entonces de esto? Que el camión consolida o desconsolida su carga en esa zona y el camión sellado pasa directamente hacia el buque, o del buque llega y sellado se va hacia este lugar. Cuando ya vamos en esta zona nos estamos aproximando a la silla, ¿no? Porque ya el SEAL está en el Alto de la Pólvora, y por lo tanto estamos a un paso de la silla. ¿Cómo se pensó, en definitiva, esta composición de puerto? Mar con buque, sitio que permite bajar rápidamente los contenedores y moverlos hacia los camiones y viceversa, ¿no? SEAL, que es el lugar donde se hace la desconsolidación de la carga. Y después de eso, ¿no?, de ahí vienen todas las otras operaciones que se generan. Contenedor vacío, ¿dónde va? A un centro de bodegaje o de almacenaje. ¿Dónde puede estar este centro? En Placilla, donde puede generarse allí
un negocio que se vincula al almacenaje y a guardar contenedores. ¿Qué se hace con estos contenedores climatizados? A revisión y control, ¿no? Porque ellos tienen un sistema de mantención muy fuerte, porque Claro. cualquier situación que tengan significa que se pierde la carga que va refrigera. Tienen que cuidarla, pero... ¿Dónde se está Claro. haciendo eso hoy día? En Brasilia. Por lo tanto, ahí tienen una tercera zona. Los contenedores tienen que ser mantenidos, ¿no? No solo los climatizados, sino que en general todos, ¿no? Sufren de abolladuras, necesitan mantenciones de pintura, ¿no? Y una serie de cuidados, sobre todo el manejo de los cierros, ¿no? De ellos, donde eso también se hace, ¿no? en esta zona. Los vehículos que trasladan o transportan todas estas actividades, donde se atienden también en Placilla. En consecuencia, siendo la operación portuaria un todo, ¿no? Esta se realiza en distintos lugares de la ciudad. Y desde esa perspectiva, Placilla no queda ajeno, ¿no? Podemos estar lejos, no vemos el mar desde Placilla, pero claramente lo podemos oler, ¿no? A través, ¿no es cierto?, de todas estas actividades que se empiezan a desarrollar. Y en consecuencia, para Placilla no es baladí o no deja de tener importancia lo que suceda con el puerto y qué es lo que podamos hacer. Yo te decía en un momento que Valparaíso es un tamaño medio, ¿no? Y eso quiere decir de que Valparaíso ha logrado optimizar la poca capacidad de sitios que se tiene hoy día de atraque. Valparaíso, en la práctica, dispone de 6 sitios y no necesariamente operativos todos. Esperamos que con la licitación del Espigón podamos aumentar la capacidad de sitios de atraque. Pero hoy día el problema no es ni siquiera la capacidad, sino las condiciones que tienen estos sitios. Porque los buques post-Panamá que se están desarrollando hoy día ya nos generan un problema en que un buque de eso nos ocupa más de un sitio, ¿no?, de los que teníamos históricamente. Y si no logramos tener, ¿no?, sitios post-Panamá, ¿no?, la verdad nosotros es que las cargas van a empezar a ir hacia otros puertos. Don Hernán, se ha hablado mucho respecto al tema del Mall Barón. ¿El Mall Barón va a generar un desmedro al puerto de Valparaíso? Tema trascendental. Así es. A ver, yo creo que hay que dividirlo en etapas, ¿no? Primero, digamos que esta es una iniciativa que se empieza a tramitar en el año 1992, ¿no? O sea, ya llevamos 20 años, ¿no?, discutiendo la posibilidad de hacer una intervención en el borde costero, ¿no? Y ya el año 92, ¿no?, la empresa Puerto de Valparaíso había llegado a la conclusión de que los sitios donde este proyecto se iba a emplazar no tenían valor portuario. Digámoslo de otra forma, ahí habían 2 sitios de atraque, ¿no?, que estaban o se mantenían al lado nosotros del muelle Barón. Esos 2 sitios pasaban permanentemente desocupados. La razón, están a mar abierto, las corrientes hacen nosotros que los buques golpeen incesantemente al muelle, y las empresas aseguradoras no contrataban ni aceptaban seguros para la carga. Ninguna empresa dueña de buques acepta descargar sus cargas donde no puede contratar seguro. Y en consecuencia pasaban permanentemente abandonados. El estudio de cuánto costaba hacer un molo para generar aguas abrigadas allí significaba, ¿no?, de que era imposible de poder pagar, más aún cuando tú debes saber que en materia portuaria existe una disposición que dice que el Estado no puede construir más sitios de atraque, sino que solamente lo pueden hacer los privados. Entonces no podía haber intervención pública respecto de esto y teníamos que hacerlo los privados. Y los privados no les convenía el negocio porque era muy caro construir esto para la cantidad de sitios que iban a poder tener. Entonces el puerto, ¿qué es lo que hizo? Los declaró como no aptos para la función portuaria. Y de una u otra forma, como las decisiones las toma el puerto y no la ciudad en este contrasentido absurdo que tenemos, la ciudad quedó o fue notificada que todos estos puertos no iban a tener, todos estos terrenos, perdón, no iban a tener más destino que el de poder servir, por ejemplo, de lugar de acopio de contenedores vacíos. Pero se trata de terrenos de indudable valor para la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que se trató de hacer? Se trató de impulsar un procedimiento que se ha usado en distintos países del mundo. El caso de Sudáfrica, quizás uno de los más exitosos. En Buenos Aires, Puerto Madero. En Ecuador, la remodelación de Guayaquil. En Estados Unidos, entre los que me acuerdo, San Francisco, Boston, Nueva York, ¿no?, son demostraciones, ¿no?, de lo que ellos hicieron. Barcelona, el caso emblemático, ¿no es cierto?, en España. Lo que ellos hicieron fue tomar en los puertos todas estas áreas, igual que en las de Valparaíso, que no estaban afectas a un desarrollo portuario, y le generamos allí un proyecto de desarrollo de carácter
lúdico, gastronómico, cultural, entretenido, ¿no? Donde la gente va a pasarlo bien, donde hay mucho negocio, donde hay para poder ir a bailar, a escuchar música, a compartir, en fin. Estos proyectos han sido grito y plata en otros países, ¿no? Entonces se pensó hacer esto. Esa fue la idea primitiva, original, ¿no? Claro. Y esa fue la que se plasmó, ¿no?, en una primera idea de proyecto, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que como aquí el dueño del puerto es el puerto, ¿no?, Claro. y no la ciudad, ¿no?, quien concesionó fue el puerto. Y al concesionar no tomaron ninguna precaución respecto, efectivamente, aquí es, ¿no?, lo que se iba a construir. Entonces hoy día, ¿no?, yo no estoy de acuerdo, ¿no?, en la forma en que se está pensando en asumir este tema por dos razones. Primero, porque el puerto se dio una vuelta en el aire, ¿no?, y ahora, ¿no es cierto?, sin aviso previo, ha sostenido, ¿no es cierto?, de que en vez de crecer hacia el sur, hacia San Mateo, donde lo pensaba hacer, también va a crecer hacia el norte, hacia Yolanda. Y si crece hacia Yolanda, ¿no?, y vamos a tener que construir cabritería para desahogar Santos Osa y generar un ingreso directo al puerto norte, como le llaman ellos, empieza a producirse una situación particular. Y es que estos terrenos que no tenían ningún destino portuario pueden ahora adquirir ese carácter. Y una de las condiciones para hacer este proyecto es que no podía ponerse en riesgo el crecimiento y el desarrollo de la actividad portuaria. Entonces, la primera cosa por la cual hay que revisarlo es para saber si los fundamentos que tuvimos en vista hace tantos años atrás hoy día se mantienen o han cambiado. Y la segunda es mi percepción de que el proyecto que quieren construir ahora no ayuda ni al desarrollo de la ciudad, ni genera más actividad turística, ni trae nuevas personas a Valparaíso, no mejora los sueldos, no genera más cantidad de empleos de las que podría generar otra actividad, y al final terminamos entregando lo mejor de la ciudad para meternos o enfrascarnos en una competencia entre privados en las cuales nosotros, la ciudad, no tienen nada que hacer ni nada que ganar. Don Hernán, ¿qué se podría hacer? ¿Cuál es la solución para poder hacer que este puerto de Valparaíso siga teniendo, o que podamos cuidar este puerto, y a lo mejor no existan proyectos que atenten contra a lo mejor la visión de los porteños, contra a lo mejor el tema de la vista que todos queremos cuidar? A ver, en tu pregunta hay por lo menos tres temas distintos, ¿no? Primero, en lo que dice en relación con el puerto, yo creo que un mínimo sentido de responsabilidad obliga hoy día a reevaluar lo que se estaba haciendo y a buscar, ¿no? Hay que hacerlo con ingenio y con creatividad. Yo tengo la impresión que el almirante, el comandante en jefe de la Armada, le tiró un salvavidas al alcalde, ¿no?, cuando le dice, mire, ¿no?, sucede, ¿no?, de que no están hechos los estudios que vinculan este tema, por ejemplo, con los tsunamis, ¿no?, y por lo tanto habría que realizarlos, ¿no?, y a lo mejor eso puede hacer, ¿no?, que finalmente la dirección de obras termine por no dar las autorizaciones necesarias. ¿Qué es lo que yo creo que tiene que pasar? Tiene que suceder que podamos discutir, uno, que efectivamente no tenga ningún destino portuario, y dos, qué es lo que van a hacer para asegurarnos que se cumple el objetivo. Y para eso, lo inmediato, nosotros son dos cosas desde mi perspectiva. Primero, no dar las autorizaciones correspondientes para que se empiece a desarrollar el proyecto. Y en segundo lugar, yo creo que un proyecto de esta naturaleza va a tener que ser consensuado con la gente. El otro día alguien me dijo, ahora viene a pedir, digamos, una opinión, una encuesta, no sé, no es más que una encuesta, una consulta o un plebiscito. ¿Por qué no lo pidió antes? Bueno, porque antes no había. Porque el tema nosotros de consultar sobre la base de estos instrumentos existe ahora. Antiguamente existía otro procedimiento, y el otro procedimiento era que simplemente todo el que quisiera opinar tenía derecho, nosotros, a poder expresar, e incluso en audiencia especialmente preparada para ese efecto. Yo me pasé respecto de este tema 7 días seguidos, todo el día en el Salón de Honor, escuchando a todos los ciudadanos que quisieron ir a hablar y a dar su opinión. Y además enfrentando a los opositores. Y cuando digo los opositores, quiero decir que ellos inscribieron 10, 15, 20 centros culturales, que cada uno pedía hablar y leían el mismo discurso. No le cambiaban el nombre nomás de quien en definitiva lo estaba leyendo, pero lo que quería era que se dejara constancia de más oposición al proyecto. Esa fue una de tus primeras afirmaciones, y yo en eso quiero reiterarte diciendo de que yo concuerdo con la premisa básica general: terreno que no se va a usar para actividad portuaria, recuperémoslo para la ciudad. Pero aquí hay dos situaciones que merecen, ¿no es cierto?, una revisión.
Y por último, permítame decirlo para sacarme el empacho, ¿no es cierto? Y es que los dueños del proyecto tuvieron la gentileza de ir a mostrármelo, ¿no? Y por lo tanto, yo lo puedo decir en público, se los dije a ellos en privado, ¿no? Yo no lo voy a apoyar, ¿no? Y no lo voy a apoyar porque las intervenciones que quieren hacer en el sitio a mí me parecen poco eficientes para lo que se persigue lograr. ¿Qué es lo que van a hacer ahí ellos? Van a poner un hiper supermercado, ¿no? ¿Cuál es el objeto central de poner ese hiper supermercado? ¿No? Pelear contra el Jumbo que está una cuadra más afuera, ¿no? Van a poner una tienda de estas que venden artículos para el hogar, ¿no? Y como afuera está, no se pueden dar los nombres aquí, ¿o no? Los nomás, bueno, no como, hay problema, como afuera está el Easy, ¿ya? Van a poner un home center adentro. Ya. ¿No? ¿Y el supermercado cuál sería? Un hiper totus. Totus. Un totus. ¿No? ¿Y por qué razón es un hiper totus? Porque hiper totus es la línea de los supermercados de Falabella. ¿No? Y por lo tanto van a poner un Falabella. Obvio, ¿no es cierto? Y una farmacia. La otra empresa que me imagino que va a ser así. Entonces yo lo que le quiero decir es lo siguiente, ¿no? ¿Para qué o con qué objeto, ¿no? Vamos a entregar lo más importante que le queda a la ciudad en términos de reserva de terreno para que se ponga otro supermercado si estamos llenos de supermercados, ¿no? ¿Cuál es el sentido, ¿no?, de que vayamos a entregar estos mejores terrenos, ¿no?, para poder tener otro Falabella, que me parece estupendo? Falabella es una buena tienda, nosotros, yo compro Falabella también, ¿no es cierto? Pero la verdad... No diga ningún, lo van a contratar para hacer la imagen de Falabella en Valparaíso. Claro. No, lo que quiero decir, ¿no?, es que formalmente nosotros con el que tenemos, ¿no?, basta y sobra, ¿no?, en términos... Y por último, si quieren poner otro, ¿no?, perfectamente nosotros, en cualquier parte donde vaya. Pero ¿por qué la quieren poner ahí? Porque quieren pelear con Almacenes París, que está afuera, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta, al final nosotros terminamos metidos en una competencia entre las grandes empresas del retail que van ocupando nosotros todos los espacios respecto de ellos. Y dentro de eso te quiero decir que perfectamente, si la comunidad de Placilla así lo quisiera, aquí se generan nosotros las condiciones para haber hecho nosotros grandes emplazamientos de esta naturaleza, como es particularmente en toda Europa y Estados Unidos. En Estados Unidos... Un mall en Placilla que haría espectacular. Todas estas cosas nosotros no están adentro de la ciudad. Todas estas cosas están en zonas particularmente establecidas, nosotros, como puede ser perfectamente algunas áreas de Placilla. Y te aseguro que llegaría nosotros mucha gente a comprar, ¿qué espacio hay? Poder estar. Siempre hubo espacios todavía Placilla dispone. Entonces, eso es lo que dice en relación con el tema del puerto. Al final, el proyecto que está hoy día no es ni tan virtuoso, ni soluciona sus problemas, ni genera nosotros las condiciones que nosotros quisiéramos respecto de ello. Lo otro, nosotros, es cómo manejamos un tema que también hay que manejar en Placilla, y es cómo actualizamos y mantenemos vivo el plan regulador comunal, ¿no? Placilla tiene que tener un plan, ¿no?, comunal, nosotros, un seccional, normas muy claras que permitan nosotros que se haga o que se deje de hacer algunas cosas. Hay una discusión, yo lo anuncié el otro día. Hay alguna gente de Placilla que está particularmente molesta porque se empezaron a construir edificios en Placilla, que no era un elemento que estuviera contemplado en el paisaje ni en lo que la gente quería. Claro. Una de las cosas por las cuales se querían venir a vivir a Placilla era porque aquí existía la posibilidad de tener casa, de tener su espacio, etcétera. Y cuando empezamos a construir departamentos, lo que vamos haciendo es multiplicar la densidad, ¿no? Claro. Porque al final lo que pasa nosotros, que en un mismo terreno donde vivían nosotros, a lo mejor 10 familias, terminan por vivir 200, ¿no? Y eso provoca nuestra congestión respecto de las vías, empieza a provocar, cuando además, ¿no?, estas viviendas tienen o recaen en sectores muy modestos, se empiezan a provocar niveles de hacinamiento que son complejos. Entonces, allí hay un tema de discusión. Y en Valparaíso, yo creo que la discusión está centrada en tres temas, ¿no? Primero, ¿se puede construir en cualquier cerro lo que se le ocurra? ¿No? Porque la norma del 85 que se aprobó decía eso. Usted tiene un nivel de control en el plan, ¿no?, pero no tiene control en el cerro. Por lo tanto, y ahora los cerros están pero llenos. Yo vivo en Placeres. Bueno, lleno. Bueno, y ese punto nosotros... Ahora, el hecho nosotros no es solo un problema de tamaño, ¿no?, es un problema de lo que significa lo que llaman el cono de luz, por ejemplo, ¿no? El edificio provoca un cono de sombra, ¿no? Cuando a medida que el sol va dando vueltas, el edificio va proyectando una inmensa sombra, ¿no? Pero hay propiedades que quedan permanentemente, durante todos los horarios de sol, quedan tapadas.
y esas propiedades nunca más vuelven a tener sol, ¿verdad? Y entran en consecuencia en una situación en la cual el valor de la propiedad se fue a nada, claro. a nada, ¿verdad? Otros nosotros son los que pierden la vista, ¿verdad? Que da para llorar, ¿no? Porque ¿sabes lo que pasa? Que ahí hay un problema adicional, ¿verdad? Y es que esa gente que muchas veces se aguantó toda su vida, ¿verdad? Porque el bien más importante que tiene en su casa es justamente la vista, y de un día para otro se encuentran con que ven a un balcón, ¿verdad? Porque esa... Y pueden ver al interior de la casa, además, del departamento de las personas que está claro, justo al frente. Dicen que hay algunos que se entretienen mucho, ¿no es eso? Pero no sé si es la verdad o no, ¿verdad? Pero hoy día claramente los dos problemas que tenían o que hacías referencia tú son esos. Yo creo que hay que generar las condiciones, porque como te decía al principio, a todos nos interesa que nos vaya bien, ¿verdad? Claro. Si va bien el puerto, en cierta medida va a haber una cantidad importante de gente en Placilla que tenga que ver. Y yo ahí me quiero colgar de un tema, es decir, que yo creo que esas pueden ser además una de las áreas por las cuales nosotros, la Escuela México o el Colegio México, si lo logramos transformar en un liceo técnico profesional, ¿verdad?, pueda impartir nosotros asignaturas o menciones que se vinculen con este tema. Por ejemplo, refrigeración y climatización de contenedores, ¿verdad? Reparación, mantención de los mismos contenedores en esta materia, ¿verdad? Construcción o elaboración de los elementos que se usan nosotros para almacenaje, bodegaje, ¿verdad?, y elementos que se vinculan en ellos. Ya conocemos que aquí hay una actividad que no es tan incipiente, sino que ha marcado una etapa importante en distintas partes del país, como es la de transformar nosotros los contenedores vacíos o desechados, ¿verdad?, en oficinas modulares, sí, nosotros, incluso casas, nosotros, sí, que se hacen con los contenedores. Bueno, yo quiero decir que a lo mejor una de las especialidades que pueden hacer es esa. Yo te lo comenté, me parece, en un programa anterior, el tema del Colegio México, transformarlo en un colegio profesional, es un problema que viene de mucho tiempo. Lo que pasa es que aparentemente nosotros en su época nos equivocamos, no percibimos bien qué es lo que los jóvenes querían, y por lo tanto la oferta nuestra para transformar al colegio en un liceo técnico profesional que se basaba sustancialmente con los temas forestales no fue ni apreciado ni valorado por los jóvenes, los cuales en ese momento tenían más bien, yo diría, ganas de emigrar de Placilla, y en consecuencia los jóvenes, particularmente los varones, en la contabilidad, y las mujeres en el arte y confección, de vestuario, peluquería, etcétera, pensaron que era la posibilidad de hacerlo. Por eso que no tuvimos una buena respuesta, pero yo creo que hoy día están dadas las condiciones. Tenemos un colegio público, tenemos espacios suficientes, tenemos terrenos de reserva nosotros respecto de ellos, y podemos perfectamente pensar en crear un liceo técnico profesional que en ese contexto va a servir también de respaldo a toda esta actividad económica que hoy día se está haciendo en Placilla y que tiene su origen ahí arribita del agua. En definitiva, la idea es poder generar profesionales para las áreas que se están necesitando en Valparaíso. Bueno, de eso se trata, o sea, en Valparaíso y aquí mismo en Placilla. Si tú logras este círculo virtuoso de tener profesionales que son los que tú estás necesitando para tus actividades económicas, asegura pleno empleo, ¿no?, y que las personas se quedan en el lugar. Si el problema nuestro que tenemos en Chile hoy día, en general, es que las carreras universitarias o técnicas de repente no dan cuenta de lo que sucede. De las necesidades que tiene la carrera de técnico jurídico, sin desmerecerlos respecto de ello. Es una carrera en que finalmente, el otro día tuve oportunidad de entrevistar a una persona que fue a hablar conmigo, ¿no? Entonces le dije, yo dime una cosa, ¿qué es lo que haces tú? ¿No? ¿Para qué es lo que haces tú con que estudiaste? No sabes. Entonces me dijo, mire, yo sé algo de procesal y sé... Bueno, pero sucede que para poder comparecer en juicio tiene que estar en tercer año de la escuela de Derecho, si no, no puede, a lo menos no puede comparecer. No tiene las condiciones ni los conocimientos respecto de ello. ¿Qué es lo que es? Es un secretario de abogado un poco más calificado, claro, pero que en el mercado está depreciado porque hay mucho. En consecuencia, finalmente van a terminar, como era el caso del que yo conocía, como reponedor de una de estas mismas tiendas que yo te mencioné. Trabaja allí, no obstante que durante 3 o 4 años estudió y todavía quedó debiendo cualquier plata en el centro de formación. Y eso porque no tiene campo. ¿Cuáles son los desafíos que tiene la ciudad de Placilla respecto a las universidades? Como sede, a lo mejor, ya es sede de varias universidades. ¿Cuál es el desafío ¿Qué es lo que se viene respecto a ese tema? Mira, si me permite, yo creo que contar un poco lo que pasó con Valparaíso es una buena semejanza respecto de ello. Hacia el año 91-92,
¿no? Se discutía mucho nosotros cuáles eran las características de la ciudad, ¿no? Y de repente alguien planteó y dijo, mira, nosotros somos una ciudad universitaria, ¿no? Y cuando eso se empezó a ver, se empezó a hacer un listado, ¿no? Sí, papel y lápiz, nosotros empezamos a ver todas las cosas que se vinculan con las universidades, ¿no? Entonces, primero nosotros con la universidad, 2 con las actividades que la universidad genera, 3 con las personas que viven en la universidad. Entonces, llegamos a conclusiones tan particulares, nosotros como decir, mira, las universidades permiten que al día en Valparaíso hayan 30.000 personas que almuercen, nosotros que de otra forma no estarían, ¿no? Esos 30.000 almuerzos es un poder de compra, de construcción, de preparación, de personas que lo sirven, nosotros, una sola cosa, ¿no? ¿Por qué Valparaíso se llenó de fotocopias en un tiempo, ¿no? Porque obviamente nosotros era necesario. Eran necesarias nosotros para la función. Hoy día ya no es tanto. Tú encargas en una librería de la universidad o bien, ¿cómo le dicen? Hay unos escáneres nuevos. Copy, no sé cuánto. Copy-paste. Copy-paste, no sé, todo. Lo que decimos hoy día, que los chiquillos cuando hacen un trabajo de investigación, se metan a Google, copiar, pegar, imprimir. Listo el trabajo. Claro, sacó el problema. Claro, ¿no? Pero ahora les pusieron un buscador, ¿eh? Claro. Hay un buscador que va tomando las palabras. Profesores, sí, y dice dónde, y dónde dice lo sacó. de dónde sacan y los terminan por pillar, así que cuidado con hacer trampas electrónicas aquí. Preferible hacerlo en antiguo. ¿No? Oye, no, entonces lo que te quiero decir es que esto que está aquí generó y ha generado hoy día una industria muy importante, que es particularmente la industria que se vincula al posgrado. Gente con mucha plata o con plata que viene a estudiar, que gasta e invierte en promedio nosotros mucho más incluso que los turistas. Entonces, ¿qué es lo que debiera hacer Placilla? Placilla tiene todas las condiciones. Tiene espacio para albergar a las universidades, tiene un terreno que es relativamente blando para hacer construcciones, para poder dar alojamiento, hospedaje a ellos. Y acuérdate de lo que te digo, si se empieza a desarrollar aquí un campus universitario, vas a tener muy prontamente que van a empezar a desarrollarse áreas de servicio para ellos, claro. ¿no? Desde cervecerías, ¿no? hasta librerías, todas son chicos que tienen mucha sed de educación, sí, así es, mucha sed de cultura. Y el clima de Placilla en verano, ¿no es cierto? Sí. ¿No? Y para el invierno será otra cosa, ¿no es cierto? Pero, pero yo creo que ahí hay una industria en ciernes que Placilla no debería dejar escapar, ¿no? Y no debería dejar escapar aprovechando. Mira, el puro campo de la Católica, el otro día tuve oportunidad de hablar con el rector y me decía que son más de 3.200 alumnos, me parece ya, los que tienen aquí en Placilla. En consecuencia, es hoy día Placilla una ciudad que tiene más alumnos de los que tienen en muchas otras ciudades, otras sedes universitarias, ¿no? Claro. Y eso va al alza, ¿no? en esta materia. La Católica, bueno, desde hace muchos años que está vinculada con Placilla, la Quinta Compton, ¿no? Donde se realizaban todos los eventos en su momento. A la Quinta Compton, yo soy uno de los convencidos, lo mató la planta de Val en esta zona, ¿no? Porque efectivamente la contaminación, los malos olores que allí se producían, generaron un sistema en el cual muchas veces, a mí me tocó una vez, ¿no? Estar en la Quinta, en una actividad, cuando se producían emanaciones de malos olores de las lagunas decantadoras de Val, y era absolutamente irrespirable. O sea, era imposible, ¿no?, de mantenerse concentrado trabajando con eso. Claro que sí. Don Hernán, bueno, queremos agradecer la presencia de usted hoy día, la invitación que siempre cuando lo llamamos usted dice, bueno, ya aquí estoy con la gente. Somos como los scouts, siempre listos. Siempre listos. Con ustedes nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad, que lo pasen bien y por supuesto sigan sintonizándonos acá en Un Café Con.